Daniel Noboa se fue a su país a refugiarse después de la paliza diplomática que ha recibido, después de la condena generalizada, incluso de gobiernos afines a él, después de que decidiera tomar o ingresar a la embajada de México en Ecuador. Y entonces en este momento seguro muchos me estarán diciendo, a ver, ¿cómo que se fue a su país? Si el señor es presidente de Ecuador, se supone que esté en Ecuador. Un momentito. Hay que acordarnos que el señor Daniel Noboa, presidente de Ecuador, es de nacimiento estadounidense, nació en Miami. El señor nació en Miami. Y esto dice mucho de las personas, ¿no? Porque si hay una expresión, dime con quién andas y te diré quién eres, también creo que podríamos entender con mayor claridad aquella de dime a dónde te vas en momentos de crisis para saber quién eres. Y queda claro quién es el señor Daniel Noboa. Alguien que a todas luces actuó bajo la sombra, bajo la protección, bajo el condicionamiento de una o de algunas potencias extranjeras que le dijeron, vaya usted, haga esta travesura, usted es el niño malcriado, haga lo que tenga, lo que quiera hacer, que nosotros saldremos a protegerla. Luego, por supuesto, de las expresiones durísimas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que dijo eso, ¿no? Nadie hace lo que hace sin tener en cuenta un apoyo ya conversado. Una potencia poderosa del norte. ¿Ah? Andrés Manuel fue muy específico. ¿Ah? Nadie hace lo que ha hecho Noboa si es que no cuenta con el respaldo de alguien. Y hay que acordarnos de las reflexiones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer. Preocupadísimo por las expresiones vertidas por el gobierno de Canadá y de Estados Unidos, que habían condenado, no habían condenado. El término real es, emitieron un documento diciendo que ojalá esto se arreglara entre pueblos hermanos, e incluso Andrés Manuel López Obrador dejó en evidencia la flagrante demostración de tibieza del gobierno de Canadá, porque cuando se refirió a estos hechos dijo, presuntamente, probablemente, ¿qué probablemente? Si es que se ven a las fuerzas de la policía ecuatoriana ingresando a la embajada de México. ¿Cómo? Entonces Andrés Manuel estuvo muy molesto en la conferencia matutina y dijo, a ver, si Noboa hizo lo que hizo fue porque tenía el respaldo de alguna potencia, de alguien. Bueno, parece que el peso de la diplomacia mexicana se hizo sentir porque el día de hoy ya se han tenido las respuestas pertinentes de parte de Estados Unidos y Canadá que han condenado de manera rotunda, determinante, la irrupción de estos mequetrefes malvados en la Embajada de México. Y aquí quiero hacer una diferenciación. Los ciudadanos de la patria grande, por supuesto que nos sentimos absoluta, total y plenamente solidarios con el pueblo de Ecuador. Y acá hay que hacer hay que diferenciar, hacer una muy clara diferenciación. Una cosa es lo que haya decidido el presidente Noboa, nacido en Miami. Sí, es importante señalar esto. Y otra cosa muy importante, el sentimiento real, honesto, genuino del hombre, de la mujer ecuatoriana de a pie, que ha sentido en estos momentos, que seguramente siente en algunos casos con todo derecho confusión, consternación. Tienen absolutamente todo el derecho, seguro que sí,
porque hay que entender las circunstancias de estos ciudadanos. ¿Sí? Pero también obliga a entender muy bien el momento y los antecedentes previos de lo que se está viviendo en Ecuador. Surge de inmediato la pregunta: ¿a qué fue Daniel Noboa a Estados Unidos? En plena crisis. No me digan que esta no es una crisis. El planeta entero repudió la decisión de Daniel Noboa. No voy a decir que repudia en Ecuador, porque eso no es así. Hay un profundo sentimiento de identidad, de fraternidad, de solidaridad con el pueblo de Ecuador. El mundo entero condena la actitud del presidente Noboa, de su canciller. Yo la vi en la entrevista que decía: sí, pues quien tomó la decisión fue el presidente, nosotros hicimos consultas. La pregunta: ¿usted estuvo de acuerdo, señora canciller de Ecuador? Porque para efectos prácticos, es decir, para efectos de los procesos penales que habrán lugar, usted va a tener que responder si estuvo o no de acuerdo. Cuando, en principio, ¿usted estuvo informada? Segundo, ¿estuvo o no de acuerdo? Porque esto va a terminar seguramente en un proceso penal internacional, con responsabilidades penales. Y entonces usted, señora canciller, tendrá que decir si es que estuvo de acuerdo o no, si es que tuvo conocimientos. Pero vamos a profundizar luego en eso, ¿sí? ¿Qué fue a hacer el señor Noboa a los Estados Unidos? La información oficial es que se va por asuntos personales. Bueno, hay que reconocer que él siente su hogar, su casa, su domicilio, donde se siente bien, ¿no? Cuando pasó lo de la pandemia, ¿dónde nos fuimos? La gente quiere ir donde estaban sus amigos, su familia, su comunidad, pues, ¿no? Cuando uno tiene problemas, ¿a dónde va? Donde la familia, donde el señor se va a su país, pues. El señor se va al estado de Miami, donde nació. Eso lo define muy claramente. Pero obliga a una pregunta: ¿a qué se fue a Miami? ¿A qué se fue a Estados Unidos? Y preocupa más porque, de acuerdo a la información difundida, el señor no está viajando acompañado de ningún funcionario de su gobierno. Ojo, iba a decir una expresión, ojo a las circunstancias. El señor viajó acompañado exclusivamente de su jefe de seguridad y nada más. ¿Ya? Ahora, la pregunta es: ¿se fue a un asunto personal? En serio, en plena crisis, en una de las crisis más grandes que se recordarán en la historia del planeta, ¿el señor se fue a un asunto personal? ¿O es que se fue a pedir instrucciones para salir del entuerto en el que se ha metido? Estudiemos cómo evolucionan los eventos en principio. ¿Sí? El señor Noboa autoriza la extracción ilegal del señor Glass de la Embajada de México en Ecuador. La respuesta de Estados Unidos fue larga, no fue de inmediato, se esperó muchas horas, más de un día en realidad. ¿Sí? Y luego lo que dijo fue: qué mal, esto no está bien. Tuvo que darles una buena roncada Andrés Manuel al mismo Biden, que le dijo: oiga, presidente, ¿qué pasó, Biden? Se lo dijo, oiga, con nombre, usted Biden. Y luego vino una reprimenda, una condena de parte de Estados Unidos. ¿Sí? O sea, ya Estados Unidos no es aquel que puede hacer lo que quiera y no tener que dar explicaciones. Bueno, aquí quedan dos posibilidades. Viajó a pedir ayuda para salir de esta, o fue convocado para recibir instrucciones. De lo que podría o debería ser. ¿Ah?
Y aquí los ciudadanos de Ecuador tienen todo el derecho de saber la verdad. Tienen todo el derecho de saber de la verdad de las cosas y de los eventos que sucedieron previamente antes de. Porque todo está encadenado. Ustedes se acuerdan de ese nefasto, triste día en el que un grupo de fascinerosos, malvados, sinvergüenzas incursionaron en una estación de televisión y generaron el caos, el temor generalizado. Lo vieron los ecuatorianos y lo vimos el mundo entero. ¿Sí? Esa misma noche, aquí en Prensa Alternativa yo grabé un editorial y dije, ¿será real o es un montaje? ¿O es un montaje? Siempre se me ocurren decir cosas y luego mejor la dejo a la interpretación de ustedes. ¿Fue real o fue un montaje? En la que, por supuesto, perdieron la vida varios ecuatorianos. Si fue real, para preocuparse. Pero si fue un montaje, mucho más preocupante. Porque ¿qué pasó después de eso? Desencadenó con la visita de la señora Laura Richardson, la generala estadounidense, a cargo de sus intereses en Latinoamérica y el Caribe. ¿Ya? O sea, las cosas, viéndolas nada más, o sea, no estamos revisando la historia muy antigua. Los eventos de estos sinvergüenzas fascinerosos que ingresaron a una televisora, 3 doritos después, la señora Richardson llegando a Ecuador diciéndole yo te voy a proporcionar todo lo que tú necesites en términos de ayuda y demás. ¿Sí? El resultado es que muchas personas en este transcurso comienzan a perder el uso de sus derechos constitucionales. Y finalmente, la última foto de la película, el último fotograma de la película, son los emisarios de Noboa ingresando a la Embajada de México. Entonces, esta es una película que hay que entenderla en su total dimensión. ¿Ya? Noboa, evidentemente, desarrolla esta idea, y la lleva a ejecución, ¿sí? Lleva a cabo este delito con un objetivo, el buscar la cohesión interna, que sus ciudadanos, al sentirse vulnerados, lo respalden a él. Pelearse con alguien de afuera para buscar una unidad interna es un muy viejo truco. El problema es que esto ha sido de tal dimensión que los ciudadanos ecuatorianos, que en un principio reaccionaron respaldando a Noboa, luego se dan cuenta de la dimensión de lo que esto significa y ya esto comienza a pasarle factura a Noboa. Yo me pregunto, ¿cuántos presidentes del planeta, incluido Milei, estarán dispuestos a sacarse una foto con Noboa de aquí hacia adelante? Yo creo que ninguno, o muy pocos. Ninguno o muy pocos. Netanyahu probablemente sí. No sé por qué se me ocurre que Netanyahu sí. ¿Sí? ¿Cuántos estarán dispuestos a sacarse la foto? Ahora, una de las cosas que también llama la atención es esto. Noboa ha viajado a los Estados Unidos a resolver un asunto personal, es la versión. ¿Será realmente eso? No, yo creo que no, la verdad. A recibir instrucciones, sí, pero no lo van a recibir, no va a haber una foto, un te recibo, se reúne con el secretario de Estado tal, o con el asesor tal, o con el señor que abre la puerta de la secretaría. No, nadie lo va a recibir. Está yendo a recibir instrucciones, pero ya nadie quiere sacarse la foto con él. Es un apestado en términos políticos en este momento. ¿Cuánto de eso generará que en un futuro mediato, o sea,
aquí, mañana, pasado. ¿Cuántas posibilidades del desarrollo político, geopolítico, de los intereses de Ecuador están siendo afectados? Muchos empresarios van a decir, ¿invertir en Ecuador? No lo sé. Yo supongo, ¿no?, que son estos que buscan la comodidad de... Pero lo que queda claro es que se fue allá a recibir instrucciones, pero que no lo quieren en la foto. Así de triste está la cosa con Noboa, que tiene que ir a su país, que tiene que ir a su estado, a Miami, para lamerse sus heridas. La situación la tiene muy complicada. ¿Por qué? Porque México ha dicho, vamos a ponerle una denuncia en la Corte Penal Internacional. Probablemente esto termine con la obligación de Ecuador de pagar una muy gruesa suma de dinero. ¿Sí? Una compensación muy grande, seguramente. Que no se puede hacer eso. O sea, habla mucho de este niño, pues un niño rico que un día eso se levanta y dice, vamos a devolver o vamos a poner en calidad de chatarra el armamento soviético y se lo vamos a entregar a los ucranianos. ¡Suam! Les trajo lo de la banana. ¿Ah? Ahora no, vamos por la embajada y ¡suam! Y se le van cerrando posibilidades. ¿Sí? Seguramente tendrá que responder en la Corte Penal Internacional. Lo hecho es absolutamente grave. ¿En qué puede terminar esto para Ecuador? En pérdida de oportunidades para su pueblo, por lo irreflexivo, por lo sometido al poder, que es lo que es el señor Noboa, un sujeto sometido al poder. Tengo muchos y muy queridos amigos en Ecuador. Muchos y muy queridos amigos en Ecuador. Hablo con mucha frecuencia con más de un periodista en Ecuador. ¿Sí? Estoy además geográficamente estamos tan cerca, ¿no? Ecuador, Perú, estamos tan cerca. Hay una sensación primero vamos a unirnos todos, y luego ya en este momento comienzan a sentir qué es lo que hizo este loco. Se fue a Miami. Se fue a Miami. La situación está complicada, muy dura, y habrá que ver cómo es que evoluciona. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que no volvamos a encontrar.